Buenas noches, bienvenidos a un programa más de CEI en Contexto, un programa financiado por el Centro Espinosa Iglesias y auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. Continuamos con esta serie de programas dedicados a las encuestas, a los estudios de opinión, y en esta ocasión vamos a tener un programa ya no tanto con los que hacen las encuestas, sino los que se dedican a estudiar los fenómenos de opinión pública, y para ello hemos invitado a dos destacados académicos, el doctor Murilo Kušik, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Murilo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y el doctor Martín Echeverría, profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Martín, bienvenido. Gracias. Bueno, la pregunta que siempre surge es: ¿para qué son las encuestas? ¿Para qué sirven las encuestas al ciudadano en un proceso electoral? Bueno, yo creo que las encuestas tienen una gran importancia y una gran funcionalidad. Son un elemento de información para, digamos, para los ciudadanos. Ahora bien, la encuesta o las encuestas en los procesos electorales tienen una utilidad en el sentido de disminuir el proceso de incertidumbre, ¿no? O sea, la funcionalidad de las encuestas es establecer, dado que la democracia pudiéramos definirla como un proceso de la institucionalización de la incertidumbre. Entonces, en un proceso democrático, los actores pues, no saben de antemano quién va a ganar una elección. Y entonces, como los distintos actores políticos, partidos y candidatos, y también obviamente la opinión pública, pues necesitan informarse, ¿no? A fin de hacer distinto tipo de apuestas, y las encuestas sería pues, uno de los métodos más funcionales, pues, ¿no? Y además que tienen un costo relativamente bajo para hacer este proceso de, digamos, de establecer cierto tipo de tendencias, ¿no? En la intención de voto, en las preferencias político-electorales. Yo diría que esa es una de las funciones básicas, ¿no? De la realización de las encuestas, y el hecho de que se hagan, digamos, cada vez con mayor frecuencia, fundamentalmente por esta cuestión, ¿no? de la incertidumbre que intentan las encuestas disminuir. Martín, ¿reflejan las encuestas lo que piensan los ciudadanos, la diversidad cultural y social de ciudadanos? ¿La podemos de alguna manera ver representada en las encuestas? Si se quiere, sí se podría. El tema es para qué se utilizan y en qué medida se va a simplificar el conocimiento de la realidad política. Si los partidos políticos quieren hacer encuestas para orientar sus decisiones de mercadeo, por ejemplo, que es el principio del mercadeo, es acción estratégica orientada al mercado, entonces digamos que pudiera ser que quieran tener un poco más de diversidad o quieran conocer el detalle fino. Si lo quieren hacer los medios de comunicación para informar, formar o entretener, entonces ya digamos que van a simplificar esta cuestión, ¿no? Esto depende mucho de para qué se quieren. Técnicamente, en el espíritu de para lo que sirven, lo que fue creado, cómo se pueden diseñar, las encuestas sí pueden, y de hecho lo hacen las encuestas como técnica, recoger una amplia pluralidad de expresiones, preguntar con mucha profundidad y mucho detalle, mucha finura, no solo por quién alguien va a votar o cuáles son sus preferencias, sino cuáles son otros factores contextuales alrededor de los cuales hacen que alguien vote por una opción en lugar de la otra, qué opinan sobre problemas de política pública o sobre los problemas públicos. Pero digamos que tienen ese potencial, pero depende de para qué quieren ser utilizadas. Exacto. O sea, estaríamos hablando de la encuesta que hacen los partidos para toma de decisiones, ¿no? Pero que se hace pública, la encuesta de los propios medios, ¿no? Con fines de información o con fines de orientar la opinión pública, y las encuestas que pudieran hacer ciertos grupos universitarios o incluso empresas, con el propósito simplemente de, como señalaba Murilo, de reducir la incertidumbre. El problema es que en el mercado electoral se presentan todas de una manera, digamos, plural, y entonces el ciudadano
ve distinto tipo de encuestas. ¿Cómo identificar la validez o la orientación de cada una de estas encuestas? Ajá. Bueno, yo creo que los ejercicios demoscópicos que se están realizando, que se realizan de manera continua y constantes, yo plantearía una primera división, una primera tipología, que serían las encuestas privadas, que tienen finalidades más bien para apoyar la construcción de estrategias, y las encuestas que se hacen públicas, ¿no? Es decir, que publican los resultados y que tienen una intención fundamentalmente poder influir en la decisión político-electoral de los ciudadanos, ¿no? Otro tipo de ejercicios demoscópicos pues estarían mucho más orientados a la cuestión académica, o sea, de poder entender, digamos, cómo funciona, que uno de los aspectos centrales, la decisión electoral, esto es, el comportamiento de los electores, pues, ¿no? Y cuáles son los distintos factores que van a influir en la configuración de ese tipo de tendencias. Entonces, claro que ya en términos del público, fundamentalmente lo que va a funcionar es la imagen que tienen ellos de cada uno de los distintos actores que están de una forma o de otra insertando, ¿no?, en los medios masivos de comunicación ciertas encuestas. Entonces yo creo que la opinión pública en general pues va a guiarse, pues, ¿no?, en función de la influencia y de la imagen que tiene y la confianza que tienen en los distintos tipos de medios masivos de comunicación, que cada vez, pues, dependiendo de los procesos electorales, pues se han ido perdiendo, ¿no? Creo que ha habido, ¿no?, un fenómeno en el caso de México, que es exactamente la disminución de la credibilidad, no solo del sistema político, de los partidos candidatos, sino también de los medios. Y a esto ha incluido las encuestas, que han perdido credibilidad fundamentalmente porque el público piensa, ¿no?, que una encuesta tiene que decir exactamente quién va a ganar y con cuántos puntos, ¿no?, de diferencia, pues, ¿no?, entre el primero y el segundo lugar, y cosas por ese estilo. Entonces esto, como ha habido un proceso en México en donde usualmente hay una sobrerepresentación del PRI, entonces porque es mucho más fácil, si un agente te toca a tu puerta y te pregunta por quién vas a votar, pues es más sencillo contestar que voto por el PRI, ¿no? Pues al final de cuentas es el gobierno. Y entonces ha habido este fenómeno que por lo menos, ¿no?, fue importante ahora en la última elección. Yo creo que me parece, pues, ¿no?, que uno de los elementos fundamentales del ámbito académico es poder dilucidar ese tipo de problemas, pues, ¿no? O sea, por qué en determinado momento el PRI se sobrerepresenta, pues, ¿no?, si es que este es uno de los problemas, y después, pues, cómo se comportan los electores, cuáles son los medios masivos de comunicación, cuáles son los elementos que influyen o no influyen en la toma de decisión electoral, que creo que muchas veces las empresas que están, digamos, en la actividad práctica no tienen el tiempo de ir a resolver estas cuestiones. Claro. Sí, porque digamos, en la percepción ciudadana, el hecho de que las encuestas se equivoquen continuamente, ¿no?, cosa que no solamente ocurre en México, sino en otras latitudes, el hecho de que las encuestas también, como bien señalas, se sobrerepresenten, en el sentido de que hay muchas encuestas, mucha variabilidad, las metodologías son tan diversas y tan diferentes. Entonces ha hecho pensar que las encuestas que hacen las empresas privadas o las encuestadoras, pues realmente no son un componente más de propaganda y no como un componente de información, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Martín? Ahí hay dos elementos, ¿no? Primero, un uso instrumental de la encuesta que va más allá del cálculo de estrategias o más allá de la información. Instrumental en el sentido de que lo utilizan como elemento de propaganda para crear un efecto de vagón, digamos, súbete con el ganador, ¿para qué te quedas con el tercer lugar? Mejor que tu voto sirva para algo, sobre todo en un sistema presidencialista como este. Entonces hay un elemento que alguien lo está utilizando para ganar una elección de manera propagandística. O en el caso de los medios de comunicación, están estimulando
una cobertura de carrera de caballos, en donde yo pongo una encuesta, no por el sentido periodístico formal de informar quién está aquí, sino por generar una especie de entusiasmo, excitación por quién va ganando. Y en ese sentido, en esas dos formas se está perdiendo la credibilidad de esto. Y eso en general es un problema de la contaminación de varias instituciones a favor de otras instituciones políticas que las utilizan y que se asocian, ¿no?, para hacer cosas fuera de la norma. Pero sí que también hay otro problema general, histórico, yo diría, con el problema de las encuestas, porque el año pasado fueron las elecciones parlamentarias en Inglaterra. En casi todas las encuestas, cuando uno promedia, se equivocaron por 10 puntos, es mucho. Las elecciones de Argentina se llegaron a equivocar hasta por 20 puntos. Y lo que observamos en Estados Unidos conforme pasa el tiempo es que la tasa de respuesta se va disminuyendo bastante. La gente cada vez menos quiere contestar a los encuestadores, cada vez cree menos en los encuestadores, cada vez cree menos en los medios que publican encuestas. Y la técnica se está desgastando mucho como para conseguir representatividad y rigor. Entonces, cuando se combinan esos dos problemas, el problema de la técnica y el problema de la, bueno, es una palabra muy dominguera, ¿no?, instrumentalización política o comercial de las encuestas, entonces tenemos un severo problema de credibilidad. Claro. Vamos a hacer un corte y regresamos a 6 en Contexto.